Estamos hoy terminando esta pequeña serie acerca de las prioridades de higiene, acerca de lo que es la verdadera limpieza. Estamos trabajando con esta premisa que la adoración es genuina cuando proviene de una verdadera higiene en el corazón. El texto que hemos tomado en estos 3 estudios se encuentra en Marcos capítulo 7 del 1 al 23. Hemos estado desarrollando 3 puntos principales acerca de la adoración, muy de la mano con la higiene. Y habíamos estado diciendo que somos en la actualidad muy religiosos con la limpieza, muy estrictos con nuestra limpieza física para no ser contaminados por el virus, el COVID-19. Y sin embargo, somos a veces muy negligentes con aquellas cosas que contaminan nuestra relación con Dios, con aquellas cosas que pervierten nuestra vida y nos alejan de Dios y nos hacen no aceptos ante Dios. Entonces, para poder repasar, hemos visto cómo un corazón hipócrita resulta de una religión de apariencias, y esta no es una adoración que agrada a Dios. Hemos aprendido que tenemos que limpiar nuestro corazón de hipocresía en la cual habían caído los fariseos y escribas, y en la que también los discípulos podrían caer, por la cual el Señor Jesucristo les advirtió que se cuidaran de la levadura de los fariseos, de esas enseñanzas que dicen y no hacen. Eso lo vimos en el primer punto, en la primera serie, y luego pasamos al segundo punto, que fue: un corazón para Dios solo resulta de la palabra de Dios. Contrario a los fariseos y escribas, que enfatizaban que tendríamos que agradar a Dios siguiendo los patrones humanos, siguiendo las tradiciones, Jesucristo vuelve a la palabra de Dios y enseña que pues la palabra de Dios es la que puede examinarnos, la palabra de Dios es la que nos puede mostrar la realidad de nuestro corazón y la realidad de nuestra adoración. Si usted quiere un corazón para Dios, siga la palabra de Dios. Si usted quiere un corazón para hombres, siga la palabra de los hombres. Esto es así. Y nuestro Señor Jesucristo pues decía: en vano me adoran, enseñando como doctrinas de hombres, reemplazando la palabra de Dios por doctrinas de hombres. Y eso también lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a entrar al siguiente punto y el último de nuestra serie. Un verdadero diagnóstico del corazón es la clave para una genuina adoración. No sé si alguna vez a usted le acusaron de quizás tener un mal aliento. O quizás no le acusaron a usted porque usted sea muy aseado. Posiblemente usted lo ha notado en alguien. Quizás después de comer un ceviche, no se cepilló los dientes. Y quizás otros que tienen un problema digestivo, pues siempre tienen un problema de mal aliento. Sin embargo, a veces uno se puede quizás fijar o enfocar solamente en que la boca apesta. Pero si uno revisa muy bien, esto viene desde adentro. Haciendo un verdadero diagnóstico, esto puede ser más que simplemente un problema con la boca. Esto puede ser un problema desde el estómago interno. Y es un poco lo que vamos a ver en esta última porción de este pasaje. Y para que el Señor nos dé entendimiento, para que el Señor nos guíe, vamos a orar. Acompáñeme en oración, por favor. Amado Señor, te damos gracias por reunirnos, gracias por mis hermanos que están juntos ahí detrás de la pantalla, y ruego, Padre Santo, que obres en sus vidas, que abras sus mentes, que nos des el entendimiento, porque si tú no nos enseñas, Señor, no vamos a poder llegar a la verdad y no vamos a poder ser confrontados de una manera real, y no vamos a poder encontrar la respuesta y la solución a este dilema humano que enfrentamos, Señor, con nuestro corazón. Enséñanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta porción que nos toca tratar de Marcos, hay una palabra que se repite en esta última sección y es la palabra contaminar. Y algunos dirán: ¿qué significa contaminar? Bueno, el significado de la palabra contaminar significa corromper o hacer impuro. Y aparece 5 veces en este pasaje, en el versículo
15, 18, 20 y 23. Esto es muy enfatizado y el Señor Jesucristo está mencionándolo. Aunque los fariseos no lo mencionaron, Jesús sabe a qué se están refiriendo ellos cuando acusaban a los discípulos de comer con las manos no lavadas. Entonces, en el Nuevo Testamento tiene 3 sentidos. Significa profanar como lo hicieron los hombres en el templo de Jerusalén cuando vendían sus cosas y lo hicieron como un mercado. Esto es convertir algo santo en algo cotidiano, en algo vulgar. También tiene el sentido de contaminar. Y no estamos hablando de haber quebrado algún ritual, sino habla más de un pecado personal. Eso es lo que Jesús está diciendo en esta porción que vamos a estudiar. También en Hechos significa declarar que algo es inmundo, que algo está impuro. Entonces tiene estas 3 connotaciones, pero en el pasaje que vamos a estudiar tiene que ver más con la impureza del pecado personal, ¿ok? Así que vamos definiendo esto porque es la palabra que más se define. Hay una discusión aquí que se desprende. Jesús está condenando las pretensiones de los fariseos. Estos fariseos aparentaban pureza siguiendo minuciosamente el ritual de la purificación, que no lograba que sean aceptos ante Dios. Por el contrario, les hizo caer en el pecado de la hipocresía. Si los rituales religiosos no limpian al hombre, ¿qué lo hace? Lo vimos la semana pasada, la palabra de Dios. Si el comer pan con las manos sucias no nos hace impuros ante Dios, ¿qué nos hace impuros ante Dios? ¿Qué verdaderamente contamina al hombre? ¿Qué es lo que verdaderamente contamina al hombre? Y lo primero que vamos a ver en esta sección es ignorar la verdad de Dios. Es un punto que contamina al hombre. En estos primeros versos, del versículo 17 al 18, la primera parte del 18, vamos a ver que prevalece un verbo, el verbo entender. Jesucristo se describe a sí mismo como la verdad. Ahí es lo que tenemos que partir, ya lo que tenemos que dejar en claro. Jesús se describe como la verdad. Cuando conoces a Jesús, conoces la verdad. Tus ojos y tu entendimiento se abren, entonces puedes ver y puedes entender. Jesucristo lo dijo claramente. Jesús lo dijo a los que creyeron en Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Un texto muy conocido, una frase muy usada por los cristianos y aún también en el mundo secular. Aquí se describe una secuencia. Seré verdaderamente libre si conozco la verdad. Conoceré la verdad si permanezco fiel en las enseñanzas de Jesús. Permanecer en las enseñanzas de Jesús me hace un verdadero discípulo de Jesús. Qué interesante. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los griegos, los romanos, los esenios y cualquier otro movimiento religioso de la época del Nuevo Testamento tenían su manera de interpretar el pecado, la maldad y la fuente del mal y cómo tratar con él. Pero Jesús corrigió y refutó las enseñanzas torcidas de estos grupos religiosos de los días del Nuevo Testamento. Jesucristo siempre les estaba corrigiendo a los fariseos, a los saduceos y aún a los herodianos en su momento. Y Jesucristo lo menciona porque ellos interpretaban el pecado y la maldad y la forma de contaminarse solo por sus tradiciones o por sus filosofías, mas no iban a las escrituras. Por eso Jesús siempre está corrigiendo las enseñanzas torcidas. Usted lo va a poder ver en Marcos 12:10 cuando dice, ¿no han leído ustedes esta escritura? Es como que solamente leyeran lo que les podría traer inconveniencia. En otro pasaje dice, ¿acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Esto les dijo a los saduceos. Ustedes paran equivocados, ustedes enseñan cosas equivocadas porque desconocen las escrituras. Entonces, Jesucristo está corrigiéndolos siempre. Y aquellos que andaban en las escrituras, como los fariseos, aquellos que estudiaban profundamente las escrituras, Jesucristo le dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna. Y eso es verdad, encontramos en la escritura cómo obtener la vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Los fariseos estudiaban en las escrituras pero no hallaban a Cristo. Y ahí hay un problema. No se puede obtener la vida eterna descartando a Cristo. Las escrituras señalan a Cristo, la fuente de nuestra vida eterna. Entonces, toda la escritura señala a Jesús porque Él es la verdad.
Y Jesucristo está diciéndoles, ustedes están desviados, ustedes están equivocados, ustedes no le dan a la verdad porque no están enseñando conforme a las Escrituras. Fuera de él solo hallamos las argucias del inventor de todas las mentiras. Fuera de Jesús solamente encontramos todas las argucias del inventor de toda mentira. ¿Quién es el inventor de toda mentira? Bueno, Jesucristo también lo está revelando. Dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Esto es fuerte. Jesucristo está diciendo que hay alguien que no se ha mantenido en la verdad y ese es el diablo. Y siempre cuando habla, siempre cuando expresa algo, expresa su naturaleza. Es decir, la mentira. Él es padre de mentira, el inventor de todas las mentiras. Esta es una acusación muy seria. Pues los líderes religiosos se consideraban hijos de Abraham. Y Jesucristo les dice, si fueran hijos de Abraham, me adorarían, se alegrarían de mí. Y los fariseos dicen, bueno, de Abraham, pero somos hijos de Dios. Y Jesucristo les dice, si fueran hijos de Dios, me amarían a mí. Y Jesucristo les está confrontando y les está diciendo, les señala dos verdades crudas. Una, que ellos son esclavos del pecado y ellos eran hijos del diablo, por tanto, con deseos de homicidio como el diablo y perdidos en la mentira de su padre, el diablo. Jesucristo les confronta y le dicen, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque quieren cometer homicidio como él y porque solo hablan mentiras como él lo hace. Puede ser muy crudo, pero es la verdad. Jesús les señala, y Jesús se señala a sí mismo como el Hijo que libera del pecado. Se señala como la verdad para la auténtica libertad. En nuestra historia, en nuestro pasaje de Marcos, Jesucristo pasa de acusar a los religiosos como hipócritas a enseñar a la multitud con una parábola. Y lo equivocado que estaban los fariseos. Enseña esto Jesús. Y luego explica con mayor detalle a los discípulos. En esta sección de Marcos capítulo 7 del 14 al 23, Jesús confrontó ese falso sistema expresado de diferencia entre las fuentes de verdades, que es la Escritura, y la falsa de corrupción que viene de las tradiciones de los hombres. La idea de que la corrupción moral se origina fuera de la persona es lo que Jesús va a desarrollar ahora en estas porciones. Dice el pasaje en Marcos capítulo 7, 14. De nuevo Jesús llamó a la multitud y dijo, ¿no? Escúchenme todos y atiendan esto. Es claro que Jesús estuvo primero enfocado con los fariseos y escribas. Estaba hablándoles a ellos, les llamó hipócritas. Luego de desenmascararlos, y es posible que en esta discusión de Jesucristo con los fariseos, la multitud se haya un poco dispersado por temor a los fariseos, y Jesucristo los llama, le dicen, vengan, escúchenme, vengan todos, júntense. Y Jesucristo les va a decir solo una frase, les va a decir una parábola. Y cuando Jesucristo dice, escúchenme todos y entiendan, estos dos términos son imperativos. Jesucristo está llamando con voz de mando. Jesucristo está ordenando que le presten atención y que entiendan lo que Él va a decir. El llamamiento de oír y entender nos recuerda la orden repetida de Jesús cuando Él expresa una parábola. Él dice que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesucristo siempre está contando una parábola con esta premisa. Escúchenme, presten atención y entiendan. Entender es conocer y comprender la naturaleza o el significado de algo. Es comprender el significado de algo. Y es porque Jesucristo nos va a dar en este momento conocimiento. Pero conocimiento que tenemos que entender. ¿Sí? Por eso Jesús dice, entiendan esto. Y Jesús entiende la pureza o impureza como algo que brota del interior humano. En ese plano se sitúa su llamada a la metanoia. Y usted dirá, ¿qué es la metanoia? La metanoia es el cambio de pensamiento. Jesucristo está llamando, presten atención y entiendan. Porque si no ocurre el proceso del entendimiento, nunca va a haber un cambio de pensamiento. Por eso tiene que estar involucrado su entendimiento, su comprensión. Jesús llama a la multitud a entender la verdad, a aceptar la realidad. Su llamado es a entender para un cambio de pensamiento. Todos los judíos por años
creían en lo que los líderes religiosos les habían enseñado. Ahora estaban siendo desafiados a prestar atención y entender para llegar a la raíz de la realidad del problema. Jesucristo les está por mostrar una verdad contraria a la que ellos han estado acostumbrados durante años. Dice un texto en Romanos: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando ocurre este cambio de pensamiento, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero ahí lo que tenemos que hacer es dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar, para que transforme nuestra vida. Y Jesucristo está diciendo por eso: entiendan, presten atención y entiendan. Permitan que haya ese cambio de pensamiento. Para cambiar su manera de vivir, primero hay que cambiar su manera de pensar. Y para cambiar la manera de pensar hay que entender las enseñanzas de Jesús. Pero para entender las enseñanzas de Jesús hay que escucharle atentamente. Por eso recalcamos, en Marcos 7:16 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga, escuche, preste atención, porque lo que voy a decir va a chocar con sus tradiciones, con sus creencias. Por tanto, ignorar las enseñanzas de Jesús registradas en las Escrituras resulta en abandonarnos a la mentira del diablo o al engaño de nuestros corazones. Lo repetimos. Por tanto, ignorar las enseñanzas de Jesús registradas en las Escrituras resulta en abandonarnos a la mentira del diablo y al engaño de nuestros corazones. Es así de simple. Deja las Escrituras, dejas las enseñanzas de Jesús y caes automáticamente en la mentira del diablo o en el engaño de tu propio corazón. El primer milagro que debemos pedir a Dios es que obre en nuestro entendimiento. Porque si los discípulos no entendieron con su razonamiento, menos la multitud pudo hacerlo. Dice la Reina Valera: cuando se alejó de la multitud, porque Jesucristo les dijo una verdad, y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Y aquí está otra vez la palabra, entendimiento. Los discípulos no entendieron, evidenciando así nuestra lentitud para entender. Y esto es normal quizás en la multitud. Y en un grupo que ha estado saturado con una enseñanza por muchos años, también les es un poco difícil. Pero todo esto viene de un trasfondo espiritual. Dice en Corintios: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios. En este mundo a alguien, y se le llama el Dios de este mundo, que es el diablo, ha cegado los ojos en la mente de estos incrédulos. Y no va a suceder hasta que Dios obre en nosotros un milagro para que podamos ver. Dice en el mismo pasaje, en el versículo 6, hemos leído el 4, ahora dice el 6, pues Dios, ahora está señalando al verdadero Dios, quien dijo, esto lo dijo en Génesis, ¿no? Que haya luz en la oscuridad. Ese mismo Dios hizo que esta luz brille, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos conocer la gloria de Dios. Entonces el primer milagro que tenemos que pedir a Dios es: Dios, abre mi mente, ilumina mi corazón para poder ver, para poder entender, para poder comprender. Quizás no podamos culpar a los 12 de no entender, pues no tenían al Espíritu Santo con ellos para enseñarles, pero tenían al maestro de los maestros. Sin embargo, una tradición bien enraizada en la mente se cierra para entender la verdad. Uno está tan metido en algo que no quiere salir de allí, que no permite, no abre ni un pedazo de la cortina para que entre algo de luz. No, está totalmente cerrado. Esta es la levadura que influye en el pensar de los discípulos, que nubla su entendimiento, del cual deberían de cuidarse, como lo ordena Jesús más adelante. Más adelante Jesús le dice, mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos no lo entendieron hasta más adelante. ¿Y a qué se refería Jesús con la levadura de los fariseos? Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos. Jesús les estaba advirtiendo: cuidado, que todas esas enseñanzas entran en su mente y no les permiten percibir la verdad. Entonces Jesucristo lo primero que quiere es que haya un cambio de entendimiento, un cambio en nuestra mente, para un cambio de vida. Jesús procede luego de decirle esto a la multitud: oigan,
Luego de decir esto a la multitud, Jesús procede a explicar a sus discípulos lo que declaró delante de la multitud. Esta explicación responde también a nuestra pregunta inicial, porque usted debe recordar que al iniciar nuestra serie dijimos que nos cuidamos mucho del virus de afuera para que no entre en nuestro hogar y nos infecte. Sin embargo, convivimos con uno de los peores virus que atenta la salud de nuestra familia. ¿Cuál es ese virus? ¿Cómo puedo saber que lo tengo? ¿Cómo sé que está afectando la salud de mi familia? ¿Cómo puedo saber si puedo ya contagiar a otros? Bueno, estamos respondiendo una pregunta que encierra todo esto, es ¿qué verdaderamente contamina al hombre? Y lo primero que estamos viendo es que lo que contamina es quedarnos en la ignorancia, es desconocer la verdad, es quedarnos en la oscuridad de nuestras tradiciones, es quedarnos en ese mundo de oscuridad. Como primer punto que contamina al hombre, ignorar la verdad de Dios. Lo segundo, como dice nuestro material, es ¿qué es lo que contamina al hombre? Bueno, lo que entra en el corazón del hombre. Dice el texto, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. Esto le dijo Jesús a la multitud. Nada de lo que viene de afuera. Cuando Jesús le dijo, escúchenme y entiendan, le dijo esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. La primera parte de este versículo pareciera contradecir nuestro punto. Porque estamos diciendo que ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que entra en el corazón. Lo que entra en el corazón del hombre. Pero esta primera parte, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, pareciera contradecir nuestro punto. Pareciera descartar todo lo que hay en el exterior del cuerpo. Pero no es así. Jesús solo está descartando a los alimentos como agentes de contaminación espiritual. Cuando Jesucristo ve que los discípulos no lo entienden y cuando están en privado, solos en una casa, Jesucristo les dice lo siguiente, ¿tampoco ustedes pueden entenderlo? ¿No han involucrado su entendimiento? ¿No lo han comprendido? Dice, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Y esta es la parte que he resaltado en grande, porque no entra en su corazón, sino en su estómago. Y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declara limpio todos los alimentos. Esto es real. Los fariseos estaban acusando a los discípulos de comer pan con las manos sucias y así también ensuciando los alimentos que estaban ingiriendo. Y de alguna manera para ellos ingerir un alimento sucio, esto era como contaminarse y no ser acepto ante Dios. Pero Jesús enseña una realidad muy lógica, muy de sentido común. Aun si se ingiriera cualquier alimento no lavado, esto solo entrará y será asimilado por el estómago y luego se desechará en el baño. La comida no puede hacer impura a una persona porque nunca entra en contacto con el corazón. La vida interior de una persona nunca entra en contacto con esa área. El grave problema no está en lo que se come, sino en lo que se asienta en el corazón, en el sentido del centro de la vida y el sentido de la orientación de las acciones. La contaminación que afecta al ego, la moral, y se asienta y procede del corazón. Esa es la que contamina, porque no entra, dice, en el corazón. Y Marcos acuña aquí en esta porción, dice abajo en el texto, con esto Jesús declaraba a limpios todos los alimentos. Cuando Jesucristo está diciendo, no se dan cuenta que nada de lo que entra en una persona se está refiriendo a alimentos, no a todo lo que hay en el exterior, sino a los alimentos, porque los fariseos estaban enfocados en eso. Y es cierto que Dios en el Antiguo Testamento había prescrito en la ley de Moisés algunos rituales y regulaciones para el pueblo de Israel, donde ciertos alimentos estaban prohibidos y ciertas cuestiones sanitarias, tales como la lepra, tocar a un muerto, a un cuerpo muerto, la menstruación de la mujer, hacían a las personas ceremonialmente impuras. No obstante, dichos aspectos tenían la intención de ser símbolos e ilustraciones de la verdadera naturaleza del corazón pecador del individuo y su desesperada necesidad de limpieza divina. Todo eso en el Antiguo Testamento solo estaba evidenciando algo, ¿no? Como las impurezas, ¿no? Que brotan de adentro y se manifiestan afuera.
Y estas personas que sufrían pues la menstruación o también eran leprosos, tenían que ser aislados de la sociedad, aislados de acudir al templo y adorar a Dios. Bueno, uno en el caso de la lepra porque puede contagiar a los demás, pero esto solo declaraba una realidad. Ellos necesitan estar limpios para volver a participar de la comunión con Dios. Esa es la realidad que se trataba de enseñar con la ley. Que una persona que estaba ceremonialmente impura necesitaba limpieza externa para participar en adoración pública. Y esto estaba proporcionando una imagen poderosa del hecho de que todo pecador requiere del perdón divino y la limpieza interior antes de llegar a la presencia de Dios. Cuando uno lee en Hebreos capítulo 9 del 9 al 11, que le invito a leerlo y apuntarlo, nos damos cuenta que todo lo del Antiguo Testamento solo haya su cumplimiento en las cosas que trae la gracia de Dios en Cristo. Dice Vincent, citado por Robertson, Cristo declara que la impureza levítica, las leyes del Antiguo Testamento, tal como la derivada de comer con manos sin lavar, es de poca importancia en comparación con la impureza moral. Uno es más importante. Y es lo que estamos tratando de desarrollar en esta serie. El curso digestivo comienza y termina sin afectar directamente al lugar de las decisiones y los pensamientos del hombre, porque se va al estómago, no se mezcla con el corazón, de modo que estos no tuvieron nada y nunca que ver, los alimentos nunca tuvieron que ver con la contaminación moral, de modo que se pueden declarar limpios, los alimentos son limpios. ¿Okay? Lo que está diciendo Marcos acuñando aquí a lo que Jesús dijo. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿qué contamina al hombre? Jesucristo dijo, no son los alimentos porque no entran en el corazón. Entonces, ¿qué contamina al hombre? Todo lo que entra en el corazón. Es decir, el punto de los pensamientos, todo lo que entra para vulnerar y cambiar nuestros pensamientos, para influir nuestra voluntad, nuestras emociones, el conocimiento del bien y del mal, nuestra conciencia, todo eso que entra, y no son alimentos, pero entran al corazón. Todo aquello que afecta a nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo ese centro de nuestra conciencia, eso contamina. ¿Qué cosas pueden entrar en el corazón y contaminar al hombre? Es curioso que los rabinos del Antiguo Testamento decían que la mente era un vivero de semillas fértiles y preparadas, y que los ojos y los oídos eran las ventanas del alma. Cualquier cosa que uno permita que entre va a echar raíz. En la vida, el pecado nace con la idea y se convierte en acciones. El lenguaje humano revela lo que hay en el corazón. Las actitudes, las respuestas, las reacciones, todo eso revela lo que hay en el corazón. Esta era la postura de los fariseos y rabinos en el Antiguo Testamento. Y es que hay una realidad, ¿sí? Hay una realidad que tenemos que analizar. Y es que tenemos un corazón vulnerado, por tanto vulnerable. En el huerto del Edén, el hombre fue mordido por el veneno del diablo. Ahora usted dirá, ¿cómo? ¿No fue que más bien Adán y Eva mordieron el fruto prohibido? Yo no veo en qué momento la serpiente haya mordido a Adán y a Eva. Estoy hablando en un sentido figurado. ¿En qué sentido fue mordido por el veneno del diablo? Bueno, el hombre permitió que el deseo del diablo fuese sembrado en su corazón. ¿Cuál fue ese deseo luciferino? Seréis como Dios. Si uno ve el trasfondo de cómo cayó el diablo, fue por su ambición, por su deseo de ser como Dios. Y se corrompió. Y él está planteando su deseo al hombre. Y el hombre fue mordido por ese veneno. Y ese veneno ha entrado a la humanidad. El hombre permitió que el deseo del diablo fuese sembrado en su corazón. Seréis como Dios. Lo primero que entró en el hombre fue el deseo. Por eso Eva también dice codició. Luego vino la desobediencia. El hombre desobedeció porque cedió a los deseos del diablo. Y luego cayó como lo hizo el diablo. Desde ese entonces el corazón del hombre es vulnerable. Es como un campo de cultivo. Siempre brota con total facilidad la mala hierba. Los que son de provincia saben esto. Puedes sembrar tu campo y tú intencionalmente estás sembrando semillas que te van a ser de provecho, pero
¿Qué es lo primero que sale y aflora e interrumpe una buena cosecha? Pues la mala hierba. Y no necesitas sembrarlo, la tierra misma lo produce, está allí. Así es el corazón del hombre, es totalmente vulnerable como ese campo de cultivo. Desde ese entonces, desde el huerto del Edén, la nueva condición del hombre no ha cambiado, por el contrario, ha ido de mal en peor. La misma descripción de nuestro Señor, nuestro Dios, en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, aquí el diagnóstico del Señor es que todo lo que hay dentro del hombre, sus pensamientos, está hablando del interior, no el exterior, dice, tienden siempre hacia el mal. Siempre están pensando hacer mal, dice Dios. Desde ese entonces, el diablo no ha cambiado su estrategia. Él trabaja en el plano de nuestros deseos. Él se aprovecha del placer que hallamos en la satisfacción de nuestros deseos y los pervierte. El diablo es un experto degenerando nuestros deseos naturales. El diablo ha diseñado todo un sistema en el mundo que apela a nuestros deseos, seduce a nuestro corazón y lo degenera. Efesios nos declara esto. Efesios dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pablo les recuerda a los cristianos en la iglesia en Éfeso cómo era su condición espiritual antes de ser encontrados por Cristo. Se les consideraba muertos por causa del pecado, tal como lo dijo el Señor a Adán. Recuerda que el Señor le dijo a Adán que si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, el día que comas de él ciertamente morirás. Y es así como nos hallamos, muertos en nuestros pecados, en nuestra desobediencia. El trágico suceso de Adán se repite en cada hombre en la tierra. Y Pablo se los recuerda a los hermanos que antes de Cristo vivían así, vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, como Adán y Eva. El líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu? Este diablo es el espíritu que actúa, ¿dónde? En el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Desobedientes como el diablo, obedientes al diablo como Adán. El diablo ha dejado su marca en la humanidad porque lo que desde que nacemos, desde el momento en que nacemos, somos como él. Nacemos para pecar. Por ello la necesidad de un nuevo nacimiento. David reconoció que su tendencia a pecar no fue el fruto de la influencia de la sociedad o la crianza, sino desde su nacimiento, como un efecto sobrenatural desde que la humanidad cayó bajo la maldición de Dios. Dice el Salmo 51:5, pues yo soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, soy pecador. ¡Wow! ¡Qué declaración! Porque David quiere adorar a Dios, quiere servir a Dios, quiere vivir para Dios, pero le falló. Y él busca, y él se hace un autoexamen, y Dios le revela la realidad de su condición, y es un corazón que desde el nacimiento ha nacido para pecar. Los psicólogos populares y antropólogos seculares insisten en que la maldad no es inherente a las personas. En consecuencia, la culpa por el comportamiento destructivo se echa definitivamente sobre fuerzas externas y factores ambientales. ¿Has escuchado a alguien decir, otras personas son malas, pero yo no? Parece ser la orgullosa excusa que forma fácilmente el corazón humano engañoso. Al no querer reconocer su propia culpa, a menudo los perpetradores afirman ser víctimas y culpan de su conducta a los padres, a los compañeros, a las circunstancias, a la sociedad. Y hay una realidad aquí, es que nacemos con un corazón vulnerado, pero luego también decidimos seguir nuestros deseos egoístas. Hace más de 100 años, una nueva teoría acerca de la naturaleza humana fue propuesta por Freud. Él decía, haber descubierto primitivas fuerzas sexuales y agresivas escondidas dentro de las mentes de todos los seres humanos. Fuerzas que, de no ser controladas, llevarían a los individuos y a las sociedades al caos y a la destrucción. Esto es tomado del documental de la BBC titulado El siglo del yo. Lo pueden encontrar en YouTube. Muestra cómo se usa la premisa de Freud para influenciar en las masas, para la publicidad, apelando a los deseos y promoviendo la cultura del consumo en el placer.
Y es lo que hallamos en el mundo. Todo un mercado de cosas útiles y otras no necesarias, pero que nos seducen. El fin de todo esto en el mundo es que vivamos sin dominio propio, sino gobernados por nuestros deseos, pasiones, codicias que son promovidos en nuestro corazón, porque todo empieza en el plano de los deseos, en las ideas, y luego se vuelve en acción. Por eso es que se promueve y se trabaja en el plano de los deseos. Lo que dijo Freud no es nuevo, estaba antes en la Biblia, lo estábamos leyendo. En fin, de todo esto dice en el mundo, es que vivamos sin dominio propio. Bueno, lo acabamos de mencionar, está en Efesios 2:3. Dice, todos vivíamos así en el pasado. ¿Cómo es que vivíamos antes de conocer a Cristo, antes de encontrar el dominio propio que Él nos da? Bueno, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Así vivíamos. Así vive todo hombre que está cegado. Y no es hasta que Dios obra el milagro y podamos ver y entender, y realmente Dios nos da el poder para obtener dominio propio. Pero antes, estamos siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Hay que reconocer que hay cosas que nos contaminan, y son las que van dirigidas a nuestro corazón. Es decir, a nuestros pensamientos, deseos, voluntad, motivaciones, emociones. Y todas estas cosas vienen del exterior, de lo que el diablo ha diseñado en el sistema del mundo en el que nos movemos. En 1 Juan dice lo siguiente, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, todo esto que se va a mencionar, no viene de Dios, pero viene del mundo. ¿Qué cosas? Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Los malos deseos del cuerpo, la codicia y la arrogancia de la vida son promocionadas en el mundo y son aplaudidas por los hombres. Los puedes hallar en los programas de entretenimiento en la televisión, en las redes sociales, en las películas, en la música, en los nuevos movimientos de filosofías e ideologías. Está por todos lados. Recuerdo cuando Magali Medina estaba de conductora de noticias y tras una mala noticia sobre el acoso sexual, comentaba que no importaba cómo va vestida una mujer, nadie tiene el derecho de tocarla o acosarla. Es cierto, pero con estas declaraciones los hombres no van a dejar de codiciar o acosar, porque el asunto es la ausencia de dominio propio. Si en la sociedad se requiere o se quiere hombres más respetuosos y no degenerados sexuales, entonces prohíban la pornografía y toda promoción sensual, porque ello entra en el corazón del hombre al punto de saturarlo y dominarlo. No se va a lograr con una etiqueta de que es para adultos, como si ellos pudieran dominarse. El hecho de que sean productos para adultos no quiere decir que los adultos se dominan y pueden poner un alto. Por el contrario, sus deseos llegan a dominarlos. Lo triste es que la perversión sexual inicia en la formación desde la niñez, con nuestros niños expuestos a demasiada sensualidad. Estamos criando futuros candidatos a ser acosadores y violadores. En algún momento, algún vicio promocionado por este mundo entra en el corazón del hombre como anillo al dedo y se vuelve su mal hábito, su placer escondido, su escape, sus cadenas al pecado. Desde el huerto del Edén hasta hoy, el corazón sigue siendo corrompido por el promotor de todos los vicios, el diablo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se contamina el hombre? Bueno, se contamina al ignorar la verdad de Dios y se contamina con todo aquello que entra al corazón del hombre. Y como tercer punto, esto nos lleva a reconocer que lo que sale del corazón, que lo que entra en el corazón de un hombre, luego sale del mismo corazón para contaminar otro corazón. Y eso nos lleva al tercer punto, lo que sale del corazón también contamina al hombre. Hay religiones y movimientos que al ver tanta corrupción en el mundo deciden vivir en aislamiento, pero siguen pecando y sus luchas internas, aunque lo nieguen, llegan a un punto a dominarlos. Usted y yo podemos comprobarlo ahora que estamos en cuarentena. No es que pequemos menos. Seguro lo más frecuente son los pleitos familiares, desde el maltrato verbal hasta las agresiones físicas. Y esto es porque la Biblia lo declara. Jeremías 13:23 dice, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Hay tribus que viven en aislamiento de todos los medios de contaminación del mundo, pero menos de uno. Aún en estas tribus reina el odio, la infidelidad, los celos, la muerte y todo pecado.
¿De dónde lo aprendieron? ¿De sus padres? Y podemos quizás así llegar hasta Adán. Podríamos encontrar el rastro del pecado hasta Adán. Pero no hay que ir muy lejos. Jesús nos desvela la realidad del mal. Dice la Reina Valera en el capítulo 7 de Marcos, versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres sale. Podemos aislarnos del mundo y de las personas, pero no podemos huir de nuestro corazón malvado. En Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Bueno, usted y yo quizás no vamos a reconocer qué tan malo, qué tan perverso es nuestro corazón, pero Dios sabe que es así, esa es nuestra condición. Y el Señor Jesucristo lo sabe también y por ello lo está enseñando a sus discípulos. Dice en Marcos 7 del 21 al 23, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Ahora lo identifica en su vida o en su familia. ¿Puedes negar que este virus destruye los más hogares, matrimonios, amistades, el desarrollo personal, la identidad, la moral y los valores y la vida? ¿De dónde salió la empresa pornográfica? Bueno, de un corazón humano. ¿De dónde sale esa sed de poder y dominio? De un corazón humano. Si usted ve la lista, homicidios, avaricias, engaños, orgullo, los mismos términos se describen en el mundo romano en el que vivió Jesús en el Nuevo Testamento. Y esto está mostrando un corazón fuera de control, empeñado en satisfacer mi deseo a toda costa. ¿De dónde salió el plan para robar, secuestrar, extorsionar, estafar y asesinar? ¿De dónde sale ese plan para poder seguir a una persona, estudiar sus movimientos y luego atracarlo y robarle? ¿De dónde salen esos planes para poder hacer un robo virtual y vaciar tu cuenta bancaria o tu tarjeta de crédito? Bueno, de un corazón humano. ¿De dónde salió el pelearse entre hijos por una herencia o el asesinar a un familiar para quedarse con su dinero? Bueno, de un corazón humano. ¿De dónde sale toda vergüenza o lujuria? Ese desenfreno instinto, ese instinto sexual de un corazón humano. ¿De dónde salió toda esa clase de mentira y envidia? De un corazón humano. ¿De dónde sale el orgullo, la arrogancia, la altivez y la prepotencia? Del corazón humano. En resumen, la vida apartada de Dios está fuera de control. El último término de la lista es necedad, y no significa estupidez o ignorancia, sino rechazo arrogante de Dios. La imagen bíblica del necio es según el Salmo 14:1, que dice: el necio en su corazón no hay Dios. No hay Dios, dice el necio. Y Jesucristo dice en Marcos 7:23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No son las manos sin lavar lo que contamina a una persona, sino el alma sucia. Dios conoce los corazones y por ello, para salvar al hombre, Dios tiene que cambiarle el corazón. Si repasamos nuevamente, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que contamina al hombre es lo que entra a su corazón y luego sale de ese corazón y contamina a otro hombre. Dios conoce cuál es la condición real de nuestro corazón y por ello, para salvarnos, tiene que cambiar nuestro corazón. Dice Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Un corazón que escucha a Dios, que entiende las verdades como Dios la ve, que entiende la maldad de nuestro corazón como Dios lo conoce y que clama por ayuda, la intervención de Dios en nuestro corazón. Dios conoce nuestros corazones y por ello, para salvar al hombre, Dios tiene que obrar en la persona el nuevo nacimiento. Se lo dijo Jesús a Nicodemo: el ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Cuanto más fuerte sea la dimensión de la contaminación, es necesario aplicar el desinfectante más poderoso. Dado la realidad del corazón humano, es necesaria la intervención de alguien más poderoso que nosotros. Solo Dios puede cambiar el corazón torcido del hombre. Por ese corazón torcido es que Jesús murió, es que Jesús tuvo que morir, porque un corazón como el nuestro solo merece la muerte y el juicio justo a tal perversión y maldad. Pero Jesús tomó nuestro lugar, sufrió nuestro juicio, se ensució con nuestro corazón, llevando nuestros pecados para darnos una nueva oportunidad, un corazón y una vida nueva, una vida eterna.
Y terminando con un texto dice Lucas: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Una pregunta aquí nace: ¿qué abunda en tu corazón? ¿Está lleno de la presencia de Dios o de tus propios deseos? Que no te sorprenda porque a veces tu esposo o hijo siempre salen con palabras feas, pues solo está ofreciendo lo que hay en su corazón. Que no te sorprenda la falta de respeto o de tu esposa o de tus hijos, pues solo ofrece lo que tiene en su corazón. ¿Quisieras que ellos cambien? Bueno, primero tienes que cambiar tú. Tienes que experimentar un cambio de corazón. ¿Por qué no entregas hoy tu corazón a Dios para que lo cambie? Reconoce hoy que tu corazón es el motor de tus pecados. Reconoce que eres responsable por tus pecados. Reconoce que no puedes por tus propios esfuerzos cambiar tu corazón. Reconoce que solo Dios puede regenerar tu corazón por medio de su Espíritu Santo morando en ti. Reconoce a Jesús como el Señor que debe gobernar tu corazón. Reconoce su amor en la cruz. Reconoce su poder en la resurrección. Pídele ahora a Dios que transforme tu vida desde tu interior. ¿Por qué no le invitas hoy al Señor a entrar en tu vida y mostrarte la realidad de tu corazón y cambiarlo por uno nuevo? ¿Por qué no le pides a Dios esto en oración? Acompáñame en oración. Oh Dios, te ruego, Señor, por aquellos amigos, por aquellos hermanos que están escuchando esta enseñanza, para que tú puedas mostrarles la realidad de su corazón y ellos puedan arrepentirse, ellos puedan reconocer, Señor, que solos no pueden, que si solamente viven gobernados por su corazón, serán dominados por sus deseos, serán dominados por sus pasiones, y solamente, Señor, van a excusarse, solamente van a echarle la culpa a lo exterior, pero nunca van a darse cuenta de que tienen un corazón torcido desde su nacimiento y que necesitan que tú obres, Señor, que nos cambies un corazón por un corazón nuevo, que nos hagas nacer de nuevo, Señor, para tener una nueva oportunidad. Y estamos agradecidos porque Jesús ya llevó nuestro castigo, el castigo que merece nuestro corazón. Y tenemos la oportunidad de que en tu poder y en tu nombre, Señor, podamos ser cambiados. Pero permítenos entender esta verdad, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón, y de aquellos amigos y hermanos también. Y Padre Santo, a nosotros que ya tenemos un nuevo corazón, a tener cuidado porque hay cosas que ofrece este mundo y que entran a nuestro corazón. No se quedan solamente en el plano externo, entran por nuestros ojos, por nuestros oídos, llegan hasta el centro de nuestra vida, a nuestros pensamientos, emociones, deseos, Señor, a nuestra conciencia, y lo mancha y lo ensucia, y a veces enfría nuestro amor hacia ti. Ruego, Padre Santo, que pongas en nuestro corazón, Señor, pongas a través de tu Espíritu Santo el tener cuidado, Señor, de lo que entra a nuestro corazón. Dice tu palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es cierto, nuestra vida cristiana, nuestro amor hacia ti, nuestra devoción hacia ti, Señor, está desde nuestro interior. Y como dice el texto que leímos al final, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, que abunde tu presencia, que abunde tu palabra en nosotros. Que aprovechemos de estos tiempos de cuarentena, Señor, para quizás no ser dominados por quizás la pereza o por los tiempos libres y caer en los vicios, como esa frase dice, que la madre de todos los vicios es la ociosidad. Podamos, Señor, canalizar bien nuestro tiempo y podamos llenarnos, saturarnos de tu presencia, de tu palabra, y podamos, Señor, crecer en fe, cuidar nuestro corazón y poder también ayudar a otros. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.